Pese a la crisis económica, los créditos han crecido. La otorgación de créditos, el otorgamiento de créditos ha crecido y ahí se abren muchas ventanas para renegociaciones, para ventas de deudas. Es decir, uno puede incluso conseguir en estas épocas de crisis donde todos los bancos necesitan captar nuevos clientes algunas condiciones que pueden ser favorables. Vamos a hablar de ese tema con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAM. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Uno podría pensar que en épocas de crisis todo el mundo se alejó del sistema financiero, nadie quiere asumir un préstamo, ni los bancos prestar plata, pero parece que las cifras nos hablan más bien de que sí, ¿no? El sistema ha seguido dinámico. Sí, bueno, lo que ha pasado es que, a diferencia de la crisis en el año 2008-2009, el Banco Central ha tomado el toro por las astas con el programa Reactiva, y lo que ha generado ha sido un crecimiento espectacular de los créditos, ¿no? Hoy día hay 44.000 millones de dólares, o de soles, perdón, en crédito, y eso significa un enorme crecimiento. Por eso tenemos crecimientos ahora del 14% con respecto a julio del año pasado. Es decir, no teníamos estos crecimientos desde junio del año 2014, quiere decir que hace 6 años no teníamos los crecimientos. Lo que significa es que sí el gobierno ha cumplido en el tema de dar créditos con garantías del Estado, que estas garantías obviamente muchas de ellas se van a perder, quizá por el tema de la recesión que tenemos ahora, pero es una política muy agresiva y creo que esperemos exitosa, porque eso tiene que continuar probablemente, yo creo que hasta el primer trimestre del año 2021, y eso da, creo que por lo menos un poco de tranquilidad en el ámbito de los créditos a las pequeñas y grandes empresas peruanas, ¿no? Y eso se ha visto traducido, ¿hay alguna estadística en la inyección de dinero en la propia empresa que se trasluce en conservación o recuperación de empleos que inyecte dinero también en los bolsillos del ciudadano? Lo que ha pasado ahora es que gran parte de estos préstamos han sido para pagar deudas. Acordémonos que esto, el 15 de marzo prácticamente para toda la economía peruana hasta la fecha, y el último trimestre ha sido muy duro. Entonces lo que ha hecho realmente Reactiva es prácticamente hacer lo que se llama un swap, ¿no? Un cambio realmente de pagos, ¿no? Es decir, lo que ha hecho es darles crédito, estirar los plazos y bajar las tasas. Eso es un alivio, pero lógicamente lo que vamos a tener es que este alivio va de la mano con una recuperación de la demanda, ¿no? Y veamos, fundamentalmente, cuando hablamos de crédito, estamos hablando de consumo, estamos hablando de restaurantes. Ahí hay un serio problema, ¿no? Porque justamente la demanda es la que está realmente deprimida. Entonces esto es importante, pero todo el mundo está esperando que a partir del cuarto trimestre por lo menos tengamos una recuperación interesante de lo que es la demanda, ¿no? Sí, bueno, pero ha permitido por lo menos que el cliente A le pueda pagar a su proveedor B y el proveedor B le pueda pagar a sus empleados también. Eso por lo menos ¿no? conserva el empleo o lo recupera, si es que en la etapa de cuarentena se perdió. Lo que ha pasado es que históricamente el Perú rompía lo que se llamaba la cadena de pagos, ¿no? Es decir, en la crisis del año 2000, 2001, ¿qué pasó ahí? Justamente se rompió la cadena de pagos y eso generó pues una crisis muy fuerte, que además hubo una crisis política en esa época. Creo que nuestras instituciones financieras ya tienen las espaldas financieras, el Banco Central ya tiene los recursos para hacer esto y es bienvenido, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer ahorita es, diríamos coloquialmente, aguantar hasta diciembre en términos de que la cadena de pagos no se rompa y probablemente el primer trimestre del año 2021. Eso va a dar un respiro, pero lógicamente es un respiro, no significa una recuperación. Hoy día estos créditos son fundamentalmente cambiando vencimientos y estirando plazos, lo que está generando es darle un poco de tranquilidad a las empresas, ¿no? Que es donde está focalizado el esfuerzo del Banco Central. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, en estas épocas acercarse a sus bancos para renegociar las tasas o mirar las compras de deudas de una institución a otra para bajar también el tema de tasas o de cuotas? ¿Es una buena época para hacer eso? Yo creo que sí, el negocio están dando es una buena época. ¿En qué sentido? En que hoy día donde hay mucho espacio hay mucho crédito en el tema de empresas, donde hay mucho espacio en crédito de consumo. El crédito de consumo sí, hoy día tiene un crecimiento de 0, un poquito negativo, y el tema del hipotecario, ¿no? Yo creo que hay dos áreas ahí. El crédito de consumo tiene unas tasas promedio de 38%. Ahí yo creo que sí se puede negociar
algo, y los bancos yo creo que van a buscar justamente bajar estas tasas. Se va a arbitrar por todos los lados, ¿no? Los bancos probablemente van a buscar unos 4 o 5 puntos menos para tener mayor cantidad de clientes. Y Sí, en el porque caso igual del hipotecario, los bancos viven de colocar créditos, ¿no? No pueden estar exactamente, ¿no? parados. Justamente el tema importante de estirar el tema del hipotecario es que al estirar los vencimientos lo que genera más oportunidades para prestar en el mediano plazo. Entonces los bancos buscan realmente, diríamos, como dice uno coloquialmente, calzar los préstamos con el hipotecario que van a conseguir. Entonces yo creo que ahí también se viene quizá una bajadita de tasas interesantes, no de la dimensión del crédito, pero probablemente medio punto, un punto de acá al próximo año, ¿no? Perfecto, entonces podemos ver con ojos de esperanza lo que se va a mover en el sistema financiero en estos próximos meses. Sí, yo creo que lo que va a pasar es, a nivel de empresas, creo que lo más importante que ver los bancos es ver la capacidad que tengan de pago y cómo está yendo el sector, ¿no? Fundamentalmente, cómo está respondiendo a la demanda. Esto es una ayuda que la idea está de que probablemente llegue, tenemos ya la segunda entrega de reactiva, probablemente tengamos una o más, y eso significa cerrar el año 2020 por lo menos sin rotura de la cadena de pagos. En el caso de consumo y en el caso hipotecario, ahí yo creo que hay margen para negociar porque hay liquidez y lógicamente hay en el caso de consumo tasas elevadas, alrededor de un 38% promedio que podrían tranquilamente bajarse, ¿no? Y en el caso del hipotecario, hay interés de los bancos para estirar los plazos. Y hablando de las tasas, una última, porque esto se criticó al principio, pero muchas empresas lo que pudieron hacer es coger créditos para pagar créditos, con lo cual cambiaron una tasa alta por una baja y eso les ha dado obviamente también un respiro económico, que finalmente tiene un efecto. Lógico. Justamente la idea es esa, ¿no? La idea del Banco Central, especialmente en el Reactiva 1, fue que se cambiaran los vencimientos y bajaran las tasas, que es lo que creo que eso, el tema y donde se puso la duda era qué tanto tendríamos que hacer esto, ¿no? El Banco Central tuvo una visión, yo creo que adecuada, es que todo el mundo que tuviera la posibilidad lo hiciera, no que realmente pasaran por un proceso muy largo y muy complejo de revaluación, sino Claro, lo que simplemente se criticó además es que el banco también había jugado ahí con clientes preferenciales para ofrecerle esto, ¿no? Es inevitable, eso va a pasar porque lógicamente las empresas grandes en el Perú tienen mucho más conexión con los bancos más grandes, pero no hay que olvidar que acá si comenzamos a hablar justamente de discriminación por cliente, el efecto comienza a desvanecerse y lo que era en su momento, especialmente en marzo, abril era la urgencia, que es lo que justamente el Banco Central capturó y es lo que todo el mundo recomienda, cosa que por ejemplo en la crisis anterior, el año 2008-2009 no hicieron, y creo que ya hay una curva de aprendizaje del Banco Central sobre el tema, ¿no? Perfecto, César. Muchas gracias por atendernos y por tus consejos. Encantado. Buenas tardes. César Fuentes, profesor de ESAN, además director de la Maestría de Gestión Pública de esa universidad, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.